Buen día, muchas gracias a todos por su tiempo. Mi nombre es Oliver Diego González, ingeniero de aplicaciones en Keysight Technologies México, y en los siguientes minutos les estaré presentando los analizadores de potencia Keysight modelos PA2201A y PA2203A que pertenecen a la familia de equipos IntegraVision. Bien, los analizadores de potencia de Keysight son instrumentos que te ofrecen la capacidad de visualizar de manera muy dinámica las señales y formas de onda de diversas variables eléctricas. Por supuesto, todo enfocado al diagnóstico y análisis en lo que se refiere a consumo, potencia y eficiencia principalmente. Con estos analizadores de potencia podrás visualizar de manera simultánea las formas de onda de tensión, corriente y potencia de tus circuitos, de modo que puedas conocer el estado y las características de tus consumidores, convertidores o generadores eléctricos. Digo consumidores porque puedes analizar cargas simples visualizando sus formas de onda de tensión, corriente y potencia de cualquier dispositivo eléctrico de corriente directa y corriente alterna, como televisores, ventiladores, lavadoras, aspiradoras, focos ahorradores, focos LED o cualquier otro. También digo convertidores porque puedes visualizar y analizar sistemas de conversión de energía como fuentes de alimentación de cualquier tipo, transformadores, inversores, variadores, reguladores y cualquier otro tipo de convertidor. También dije generadores porque estos mismos analizadores de potencia podrás analizar la energía que generan los sistemas fotovoltaicos, los inversores que convierten la corriente directa de los paneles solares a corriente alterna para los sistemas bidireccionales que inyectan energía a la red eléctrica, generadores eólicos, alternadores automotrices y muchos elementos más. Una de las fortalezas que tienen estos analizadores de potencia es que están fabricados y diseñados alrededor de una robusta, conocida y probada plataforma de osciloscopios, lo que le da características avanzadas de visualización de formas de onda, triggers avanzados y funciones de análisis que te permitirán obtener lo mejor de un equipo especializado para tus aplicaciones de potencia. Por ejemplo, con este analizador podrás analizar sistemas de corriente directa y corriente alterna de cualquier tipo de forma de onda, ya sea senoidal, triangular, cuadrada, PWM y con frecuencias desde corriente directa, es decir, 0 Hz hasta 2 MHz de ancho de banda con 5 MHz de frecuencia de muestreo, que para un analizador de potencia es mucho más que suficiente. Esto es debido a que los sistemas de potencia trabajan a bajas frecuencias, relativamente hablando, como por ejemplo los inversores de los vehículos eléctricos que convierten la corriente directa de las baterías en corriente pulsante para el control del motor del vehículo, que por cierto es una aplicación ideal para estos analizadores. Habiendo mencionado algunas características de estos equipos, tengo aquí el analizador de potencia modelo PA2203A, que si lo revisamos, veremos que es un instrumento de muy buen tamaño, tiene una pantalla touch a color de 12.1 pulgadas. Este modelo es el que cuenta con 4 canales, lo que nos permite hacer análisis en circuitos de hasta 3 fases a 4 hilos, o también sistemas de inversión fotovoltaica, en donde un canal se utiliza para la conexión en corriente directa y en los otros 3 canales se analiza la producción de corriente alterna. Aquí al frente vemos el equipo con sus botones de selección debajo de la pantalla. Vemos los botones de control de escala horizontal y zoom, los controles de trigger, opciones generales, activación de cursores y mediciones automatizadas, sistema de archivos, registro, funciones matemáticas, los controles de offset y escala vertical de los 4 canales, botones de ayuda para visualizar las conexiones, habilitación de filtros y visualización fasorial. Además cuenta con 2 puertos USB, uno para poder guardar las fotos de pantalla o guardar las capturas de forma de onda en diversos formatos y otro puerto para la conexión de un teclado o mouse. Conociendo el equipo por la parte trasera podremos ver los 4 módulos de conexión, uno por cada canal. Cada canal cuenta con su conexión para la medición de tensión y 3 opciones de medición de corriente. La primera opción es la terminal BNC para conectar un sensor o transductor de corriente de manera externa. Por aquí se ingresa una señal de tensión de hasta 10 voltios para visualizar la corriente en pantalla. Las otras 2 opciones son medición de corriente a través de un shunt interno, que es un conector compartido para los 2 rangos, un rango de 2 A y otro rango de 50 A. Esta es una ventaja muy buena en analizadores de potencia porque no necesitamos adquirir puntas de corriente extras, pues el equipo ya las contempla. Esto es muy importante a la hora de comparar precios de analizadores porque este equipo prácticamente ya incluye 2 por canal y la tercera opción. Para efectos de conectividad, los equipos cuentan con una terminal USB y un conector de red para obtener las mediciones y controlarlo de manera remota, ya sea por software o mediante la aplicación que carga el servidor interno del equipo en un navegador de Internet. Finalmente,
Finalmente, vemos los conectores de referencia y un trigger de entrada y salida. Tengo aquí una caja extensión que cuenta con las terminales de medición de tensión y corriente ya preparadas para conectarlo al analizador de potencia y poder realizar mediciones a cargas de corriente alterna del sistema comercial de energía. Desde aquí se controla el encendido y el apagado de la carga y se selecciona el shunt interno con el cual deseamos medir la corriente. Vamos a conectarle la carga más sencilla que existe, que es una carga resistiva. En este caso es un foco incandescente. Podemos observar las formas de onda de tensión, corriente y potencia. Tenemos diversas opciones de visualización de las formas de onda. Por ejemplo, aquí tenemos tensión, corriente y potencia. En esta otra opción tenemos solo tensión, solo corriente y solo potencia. O tensión y corriente traslapadas y potencia aparte. O alguna otra forma de visualización. Podemos ver de manera fasorial la tensión y la corriente. Para demostrar la ventaja de tener características de un osciloscopio en un analizador de potencia, ajustamos el trigger para que dispare de manera única con un umbral de detección en el canal de corriente para ver el comportamiento de la carga durante el arranque. Esta característica es útil para analizar potencia en estado transitorio para todo tipo de cargas. Por ejemplo, aquí vemos el comportamiento durante el encendido del foco, característica de corriente que tiene que ver con la temperatura del filamento inicialmente. Si ahora conectamos una carga electrónica, como por ejemplo un foco LED, podremos ver que su forma de onda de corriente cambia de manera considerable, lo que nos sugiere un alto contenido de armónicos. Para esto, tenemos la función de análisis que se activa presionando este botón azul y enseguida seleccionamos el tipo de análisis que deseamos realizar. En este caso, seleccionamos armónicos pre-compliance. Seleccionamos la señal que deseamos analizar, el estándar de verificación de armónicos, de los cuales existen varios, como lo pueden ver en esta imagen, que para sistemas de iluminación tenemos la clase C del estándar IEC 61003-2. Como podrán ver en la representación de gráfica de barras, veremos que por colores el equipo califica a los armónicos de manera individual, de acuerdo al estándar como pasa, no pasa, valor al margen o no especificado. Podemos habilitar la navegación por cada uno de los 250 armónicos que puede medir este analizador o desplegarlos en una tabla para consultar sus valores. Para registrar la pantalla basta con conectar una memoria USB y presionar el botón Save Recall. Configuramos el formato de registro, ya sean imagen, información binaria o separados por comas, entre otros formatos, y presionar el botón Press to Save. Cuando se desea realizar un análisis más detallado de generación de armónicos, tenemos en esta otra opción llamada General Harmonics para tener la visualización simultánea de armónicos de tensión, corriente y potencia, característica que es muy importante a la hora de caracterizar cargas para saber si las frecuencias armónicas provienen de la fuente a la carga o si se producen en la carga y contaminan al sistema eléctrico. Tenemos la posibilidad de hacer análisis energético, en el cual la unidad se habilita como un data logger de potencia y energía. Fijamos la duración y las unidades del registro y podemos iniciar la captura de las mediciones. Al finalizar el registro, se podrá ver el resultado de la captura con las dos gráficas traslapadas, con cursores para verificar potencia y consumo energético en periodos específicos, así como en la banda lateral derecha el resultado de los acumulados de la medición, los presentes y los valores picos de la captura. Una de las grandes ventajas que tenemos con este equipo es la capacidad de realizar mediciones automáticas, las cuales podemos agregar después de presionar este botón de Measure. Seleccionamos a la señal que queremos hacerle la medición y seleccionamos la medición a realizar. Tenemos mediciones generales de tensión como valor máximo, mínimo, pico a pico, promedio, RMS de DC y de AC, y las de análisis continuo por 200 milisegundos. Por ejemplo, agregamos tensión RMS, corriente RMS, potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y factor de potencia. Para eliminar alguna medición automática, solo habrá que tocarla y seleccionar Clear Measurement. Para sistemas de conversión de energía como fuentes, inversores, transformadores y otros dispositivos, tenemos la opción de análisis de eficiencia, en donde se obtiene la relación de la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada al sistema. Por ejemplo, aquí tenemos otra aplicación en la cual tengo una fuente Keysight modelo E4360A que es un simulador de paneles fotovoltaicos, es decir, tiene la habilidad de cambiar la tensión de salida de acuerdo a la corriente demandada, tal y como lo hacen los paneles fotovoltaicos. Se le carga a la
fuente la característica de los paneles fotovoltaicos a simular y comenzará a trabajar como tal. Conectado a esta fuente tenemos un microinversor fotovoltaico para sistemas eléctricos bidireccionales, los cuales toman la energía de corriente directa que producen los paneles solares, la convierten en corriente alterna e inyectan potencia a la línea de distribución, haciendo con esto un sistema bidireccional, por lo general para descontar energía de la cuenta de consumo. Conectamos al canal número 1 la alimentación del microinversor negativo y positivo a través del shunt de medición de corriente. También conectamos las puntas de medición de tensión y a la salida del inversor tenemos un cable con una terminal de clavija para conectarlo a la red eléctrica, y en la conexión colocaremos las puntas de medición de tensión para el canal número 2. Y con esta punta de medición de corriente mediremos la corriente que produce el inversor. Esta punta la conectaremos a la terminal BNC del canal 2. Para esto habrá que remover el conector del shunt interno y deslizar la cubierta del conector BNC. Si presionamos el botón Wiring del panel frontal, veremos que la configuración de conexión en pantalla se actualiza para utilizar el sensor de corriente externo. En este caso, estamos observando las formas de onda cuando el sistema ya se encuentra produciendo energía y lo ingresa a la red de distribución. Podemos ver el contenido armónico de la corriente inyectada al sistema y los armónicos de potencia. También podemos iniciar el análisis de eficiencia, que era el tema de esta sección. Presionamos Análisis, seleccionamos Eficiencia. El equipo cuenta con capacidad para hacer medición de eficiencia para dos sistemas simultáneos. En este caso solo tenemos uno. Seleccionamos la potencia del canal 1 como la entrada del sistema y la potencia del canal 2 como la salida, y ya vemos en pantalla las mediciones de potencia de entrada y salida, así como la eficiencia, la cual en este ejemplo lo expresa con el signo negativo por estar produciendo energía a la salida. En esta otra aplicación medimos la eficiencia de una fuente de 120 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente directa, en la cual alimenta un pequeño motor eléctrico. Medimos los parámetros de entrada y de salida y tenemos la eficiencia de funcionamiento de esa fuente para ese punto de operación. Para sistemas de análisis trifásicos tenemos por ejemplo este variador de velocidad, el cual se alimenta con 120 voltios de corriente alterna y a la salida entrega una señal trifásica a 220 voltios de corriente alterna modulada en ancho de pulso. Podemos analizar y registrar múltiples variables si habilitamos la función de análisis nuevamente en la opción de Trend Chart, con la cual se habilita el equipo como Data Logger nuevamente, y podremos medir y graficar parámetros como tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, frecuencia, energía, porcentaje, etc. Otras de las características de análisis que esta unidad nos ofrece es la capacidad de cálculo del factor I²T, el cual es el factor de calentamiento rápido de conductores eléctricos, que se utiliza para la correcta selección de fusibles e interruptores termomagnéticos. Esta función es el resultado de la integración de la corriente a través del tiempo durante el arranque de una carga para determinar los niveles pico de corriente de operación de la misma. No cabe duda que los analizadores de potencia Keysight tienen un gran campo de acción para una variada gama de aplicaciones industriales, desde investigación y desarrollo hasta pruebas en aplicaciones de manufactura. Con esto damos por terminada la presentación de los analizadores de potencia PA2201A y PA2203A de Keysight, y esperamos su contacto para atender sus comentarios y responder a sus dudas. Muchas gracias.